sitio, por favor. Muy bien. Muchísimas gracias por venir a todos. La verdad que está muy bien arropadita, ¿verdad? Una maravilla. Ante todo, muchísimas gracias, Mada, por dejarme compartir contigo esta presentación de tu libro. Y bueno, yo voy a hacer una pequeña presentación, esto va a ser una charla entre dos amigas. Y lo interesante de todo esto es que participéis, que le hagáis preguntas, que hablemos sobre el libro. Voy a hacer primero un sondeo general, ¿vale? ¿Aquí hay personas que se han leído el libro? Si es así, que levanten la mano, por favor. Todavía no. Vale, pero está guay. Entonces es como que no podemos soltar ningún spoiler. No podemos soltar spoiler, pero vamos a dejar con mucha intriga para que cuando terminéis vayáis hacia allí, hacia Martín, que tiene además tus dos libros, y lo compréis. ¿Vale? Así que bueno, yo voy a empezar contando un poco cómo conozco a Mada y cómo termino leyendo los cuentos que yo cuento, que es el libro que presentamos hoy. Ay, muchas gracias, Luiso. Yo conocí a Mada hace justamente un año y poco en unos cursos de inteligencia emocional. Ella era staff y yo recuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez, que era como muy sonriente, muy pelona. Muy pelona, sobre todo muy pelona. Pero con una energía muy bonita, me acuerdo perfectamente. Y es verdad que a medida que fueron pasando los meses, pues eso, no habíamos hablado mucho. Pero recuerdo que de repente sacaste tu primer libro de mujer libre, feliz y amorosa. No sé si lo he dicho en ese orden, pero sí. Feliz. Y estábamos en el nivel 3 ya de los cursos que estábamos impartiendo. Yo estaba de alumna, ella estaba de staff. Y hasta entonces no habíamos hablado mucho, pero compré el libro primero. Y pasaron las navidades y en un viaje a Canarias que hice, me leí el libro y me lo leí del tirón. Y de repente ahí sentí, por primera vez, que como que te conocía, que conecté muchísimo contigo. Y me pareció una Era imposible no conocerme leyendo todo aquello que conté. Totalmente. De hecho, recuerdo perfectamente cuando termina justo después de Navidades teníamos como el final del curso. Y ahí fue cuando me acerqué a ti como diciendo, Mada, ya que te conozco y te conozco en profundidad total, te voy a hacer un montón de preguntas porque te considero una tía súper mega valiente al desnudarte totalmente en tu primer libro. Y a partir de ahí yo creo que fue la primera vez como que conectamos. Que conectamos y hasta hoy. Y hasta hoy. De hecho, para mí uno de los motivos muy importantes, porque tras esos cursos, nosotros ahora estamos compartiendo otro nivel más avanzado que se llama el experto, y para mí fue uno de los, quizás ni lo sabes, pero para mí fue un aliciente el hecho de que tú estuvieras apuntada ya al experto, y dije yo, me parece muy guay compartir el experto con Mada, y ahí sí que ya llevamos, pues eso, 8 meses, 7 meses, compartiendo cada fin de semana, muchas vivencias, muchos compartires, y además nos ha tocado pues eso, compartir mucho la una de la otra. Y además de todo esto, claro, te enteras de que Mada es funcionaria de prisiones toda su vida. Y dices tú, ostras, funcionaria de prisiones, que es un trabajo muy heavy. Es muy heavy para... Bueno, hay por aquí un montón de funcionarios de prisiones. No vamos a señalarlos mucho por si acaso, pero ellos pueden decir si es heavy o no. Sí, hombre, desde fuera es muy heavy y desde dentro creo que también, pero bueno, eso nos va a hacer no indagar mucho, digamos, en el propio libro, pero sí que de repente los cuentos que yo cuento me lo pasa, porque hace una semanita que se estrenó el libro, que presentaste el libro por primera vez. Te lo pasé así. Me lo pasé en formato Word y me lo pasé al Kindle y empecé a leerlo. Y son 19 historias, todas diferentes, todas contadas desde un prisma diferente, con personajes diferentes, que algunos se mezclan entre algunas historias, pero que cada historia alucinas porque dices tú, ostras, ¿cómo ha vivido Mada cada historia de todas las que cuenta? Porque realmente, Mada, ¿qué es real y qué es ficción? Bueno, yo lo cuento por aquí, en el libro,
dejo como muy claro, así como en el primer libro dejé claro que todo era verdad, o casi todo, en este he querido hacer lo contrario. Dejar claro, sobre todo por respeto a los internos y a los funcionarios, vamos, a las personas que salen en el libro, no quería que nadie se sintiera visto ahí, reflejado como tal. Habrá quien sí que vea historias conocidas, bueno, pues internos que le parecen, pues este parece fulano, pero no coincide con el delito que tenía, o no coincide con sus vivencias, porque he intentado hacer una mezcla para salvaguardar siempre la intimidad, porque ya estamos hablando de cosas mayores, no es lo mismo contar tu vida que contar la de otros. Entonces, yo diría que para mí la prisión, y en este caso los internos, para lo que me han servido es para imaginarme esas vidas, esos resultados, esos pensamientos, esas historias que yo he creado, sí las he creado a partir de algo, eso está claro, sí. Eso es verdad. Vale. Es curioso, porque indagaría en cada historia, pero hemos dicho que no vamos a hacer spoiler. Y después, cada capítulo tiene el título de una canción de Sabina y es como la banda sonora del libro. O sea, ¿qué representa Sabina en tu vida? Bueno, los que me conocen, que aquí son unos cuantos, saben que representa muchísimo. No sé por qué, porque yo no soy mucho de ídolos, la verdad. Creo que él es el único. Pero desde chica, desde muy pequeña, sus canciones empezaron a gustarme, empecé a seguirle a los conciertos cuando todavía se podía ir a un concierto chiquitito y pagar nada y menos. Y he seguido siguiéndole, por supuesto. Marcó mi juventud, yo diría mi adolescencia incluso. Esos años en los que yo me sentía tan infeliz. Para los que lo hayan leído lo saben, para los que no, pues yo fui una adolescente muy infeliz, con muchas inquietudes que no lograba llevar a cabo. Y Sabina me daba ese empujoncito de, venga, puedo. Y además, yo siempre digo que no es solo un cantante o un artista, para mí es sobre todo escritor, es poeta. Me encanta todo lo que escribe, no porque es cierto que cantar ya canta poquito, pero sus canciones son sus canciones. Y entonces lo cierto es que surgió como que uno de los relatos encajaba muy bien con una de las canciones de Sabina, en concreto era Juana la Loca, una canción emblemática de él, ¿no? Y entonces yo soy muy mala para buscar títulos, yo escribo el relato y me queda bien, me gusta, lo corrijo, y ahora digo, ¿y cómo se titula? Y eso me pasa continuamente. Entonces, en este caso, no sé si estaba escuchando en ese momento un disco de Sabina, un vinilo incluso, porque ya me he hecho con casi todos los vinilos de él, pero me vino a la mente ese Juana la Loca y lo titulé así. Y a raíz de ahí sí empezó ya mi aventura de decir, ¿por qué no busco los títulos adecuados para los relatos que ya tengo escritos? Algunos, otros no estaban todavía escritos, pero la mayoría sí. E incluso el título, pues claro, ya fue como... Yo no conocía la canción, pero no conocía el título como tal, pero bueno, indagando, me di cuenta de que había una canción que se titulaba así, Los cuentos que yo cuento. Y ya me pareció, digo, este es mi título, no tengo que buscar más, no tengo que... Nada, me vale perfectamente. Y bueno, después ya os digo, los 19 relatos son 19 títulos de canciones de Sabina, que incluso en su momento pensé en hacer algún tipo de... Ahora se puede, por lo visto, poner como un... Tú sabrás de eso. Algo para que cuando tú lo enfoques con el móvil... A ver, ayudarme. Un QR, eso, que no me salía. Pues eso se puede hacer. Y no lo he hecho por falta de tiempo o de medios, pero me hubiera encantado cada canción. Pero bueno, solo hay que buscar con cada título en YouTube y buscar la canción de Sabina y ya está. ¿Y cada título tiene que ver con la canción? Algunos sí, algunos no. O sí, o todos sí.
Yo diría que sí. Sí, Sí. O sea, De hecho, el contenido tiene que ver con la letra. exactamente, sí, ha sido una búsqueda, no te creas que han sido así por casualidad, venga, eso, Juana la Loca o una de Romanos, Postdata, ¿qué más te diría? Palabras como cuerpos, que esta es muy antigua, no la conoce mucha gente, el blues de la soledad, Peor para el sol, que esa es una de mis favoritas. Total, la verdad es que sí, o sea, aquí tienes el índice porque al final con el índice te lleva todas las canciones, pero también hay un glosario que fue una de las cosas que yo vi que en el libro era una cosa como curiosa. Sí, hay que avisarlo. Me ha dicho mi hija, dice, mamá, tenías que haber puesto el glosario al principio del libro. Y no lo puse al principio porque alguien me dijo, no, el glosario se pone al final. Digo, bueno, pues los que entienden voy a hacer caso. El caso es que sí, que un glosario intenta ayudar con las palabras que no conocemos. En el lenguaje penitenciario o allí, en la cárcel, en el trullo, como diríamos, pues hay un montón de palabras que los que no conozcamos o no conozcáis ese medio, pues no tenéis por qué saber qué significan. Y entonces yo he querido, a modo de anécdota o a modo de ayuda también, pues dejarlas ahí reflejadas casi todas, creo que casi todas. Sí, porque algunas eran como obvias, pero otras yo no tenía ni idea y está guay, también por saber esa jerga tan diferente. Sí, de hecho hay algunos relatos en los que no se usa mucho esa jerga, porque a lo mejor la narradora soy yo como funcionaria, o incluso es un tercer narrador que no tiene por qué usar tanto esa jerga, pero cuando el interno en cuestión es el narrador y está hablando en primera persona y es un interno de los que lleva toda la vida allí, pues está claro que tiene que hablar así. Decir otra cosa sería mentir, ellos hablan así, sobre todo algunos, ya te digo. Entonces, bueno, hay algún relato en cuestión que sí que abusa de ese tipo de términos, pero tenía que ser, no podía ser de otra manera. A mí me gusta mucho porque muchas historias te llevaban dentro de la cárcel y es verdad que el día a día para ellos puede ser muy monótono, pero vosotros lo vivís de otro prisma diferente. Yo te diría, de todas las historias que has contado, ahora quizás después te diga yo la que más me tocó a mí, más me impactó, pero a ti, ¿ha habido alguna historia que te haya, no sé si decirte, traumado porque tenga una connotación negativa, sino que te ha tocado, te ha marcado en tu vida como funcionario? Bueno, de hecho el último relato es quizá el más real, ¿no? Cuento que me detectan el cáncer y que me jubilan, que me echan, como digo yo. Y ahí pues hago un pequeño recorrido, un pequeño resumen por mi vida penitenciaria. Desde cuando empiezo a los últimos años, que para mí quizás son los mejores, no sé si esto suele ser así o no, pero para mí son los mejores, porque al comienzo estaba con mujeres, de hecho aquí hay compañeras que han vivido conmigo aquella etapa en la que las mujeres cuidaban de mujeres y los hombres de los hombres, pero después esto se acabó y ya unificaron el cuerpo y después estuve una temporada que simplemente me dedicaba a apretar botones, a abrir puertas y esas cosas que a mí no me gustan nada. ¿Qué hice? Pues renuncié a mi condición de funcionaria, de mujer funcionaria, y me fui a preventivos con los hombres, que era donde estaba el asunto interesante. Y ahí sí, ahí es donde realmente yo creo que casi todas las historias han nacido ahí. Aunque alguna sí pueda venir de cuando yo estaba en Alcalá o de mis primeros años en Sevilla 1 en el módulo de mujeres. Claro, es que hablas de muchos años, son más de 25 años, y hay una historia que la que más me toca a mí precisamente, que abarca muchísimos años, y yo digo, ¿a ti cómo te tocó? Es esa, no voy a, sin mostrar mucho de la historia, pero esa niña que nace en la cárcel y termina en la cárcel, son muchos años ahí en medio. Sí, esa es una de las historias más bonitas. Sí, por supuesto. Y además la quise contar porque lo que sí tiene de cierto esta historia es ese comienzo, ¿no? De esa niña que nace en la cárcel. O sea que las mujeres que son madres en la cárcel tienen como un módulo independiente, digamos. No, en aquel momento, yo no sé si hay por aquí alguna que estuviera conmigo. Maribel a lo mejor.
Una vez, hace muchos años, a lo mejor no estabas tú en Alcalá en aquel tiempo, no lo sé, hubo una interna que dio a luz allí, en el pasillo del mixto. Estabas, ¿no? Yo estaba haciendo rastrillo, mi servicio era rastrillo, de repente oigo voces, oigo gritos, una interna embarazadísima que viene hacia nosotros y en la mitad del camino de ese pasillo largo, de repente se cae el niño entre sus piernas y nace ese niño. Eso fue una de las cosas más bonitas, pero más impresionantes que me han pasado. Y en algún momento de lo que tuve que escribir una historia, pues dije, esta niña, que no sé lo que fue de ella, no sabemos ninguno lo que fue de ella, pero se merece un cuento, por supuesto. Un cuento. Y de hecho, ¿cómo te lleva a crear este cuento? Te quiero decir, bueno, perdón, este cuento no, este libro. Porque el primero del segundo es completamente diferente, narrado, vamos, desde enfoques y puntos de vista completamente diferentes. Cuando tú terminas el libro, que de hecho ha sido un exitazo y ha ido súper bien, pero es autobiográfico, ¿por qué te enfrentas ahora como un nuevo formato literario? Bueno, a mí me gusta mucho escribir relatos, me encanta. Y tengo, yo qué sé, para 7 libros por lo menos ya. O sea, que ya estás pensando en el siguiente. Bueno, el que escribe siempre piensa y el que produce siempre piensa en lo siguiente. El caso es que mucha gente me había pedido que hiciera algo así, sobre la cárcel, porque yo había hecho relatos y cuando los he llevado a clase, en mis múltiples cursos, siempre eran los relatos que más gustaban y que más daban lugar a preguntas y a tía, me encanta cómo lo reflejas, me veo allí en la prisión, no sé qué tal. Y todo eso me animó. Después ahora vosotros lo leeréis y veréis si sí o si no. Si os veis allí entre rejas o no, no lo sé. Pero bueno, ¿de qué iba a escribir? 26 años allí, es que no podía escribir de otra cosa. Es que yo creo que cuando se cuentan las cosas desde la verdad, es cuando te la crees, porque hay mucha gente que cuenta historias pues, de barrios marginales, pero si nunca vivió en un barrio marginal, lo que te cuenta es superficial lo que te cuentan de ese barrio, ¿no? De repente cuando te cuentan historias de algo que has vivido en primera persona, es mucho más auténtico. Sí, claro. Yo no me tengo que inventar cómo es la vida el día a día allí en la prisión, o no me tengo que inventar cómo hablan, o por qué se pelean, o no sé, o si se quieren o no se quieren fugar, o por qué se chinan. Todas esas cosas yo ya me las sé, las he vivido y requete vivido, igual que todos los que están aquí conmigo hoy. Entonces, cualquiera de nosotros, eso no tiene, es mucho más fácil, porque si yo me pongo a escribir un libro sobre un hospital, tendría que estar todo el rato documentándome. Cuando se hacen películas sobre prisiones, a los que estamos dentro nos suele pasar que no nos gustan, porque siempre decimos, ¿por qué no se documentan bien? ¿Por qué sacan esto, que esto no es verdad, o lo otro? Entonces, bueno, yo en este caso no he tenido que documentarme, ya te digo, pero he intentado ser muy fiel en cuanto al contexto y a todas esas cosas. Lo que sí está claro que es un libro de relatos no realistas, voy a dejarlo ahí, en los que hay ficción, hay relato insólito, hay realismo mágico, hay cosas que cualquiera puede decir, esto no me lo puedo creer, pero si logras leerlo desde un punto de vista en el que entres, pues sí te lo puedes creer porque todo se puede creer, si lo miramos desde otro punto de vista, eso lo sabemos nosotras ya. De hecho, era mi siguiente pregunta. Bueno, quiero hacer hincapié a que quiero que participéis con los que estáis aquí presentes, porque creo que podéis tener muchas preguntas para nada. Yo te voy a hacer una última pregunta que creo que es importante también, y en todos los relatos se nota como un lenguaje diferente. Quizás un lenguaje que quizás yo conozco porque estamos estudiando ese curso de inteligencia emocional, pero sí que se muestran muchas herramientas y se muestra eso, un tipo de lenguaje como muy compasivo, muy de aceptación, que entiendo que tú tuviste que desarrollar, incluso sin tener conocimiento de esas herramientas de estudio emocional, tuviste que desarrollar durante todos tus años profesionales. Y es verdad que
todo ese lenguaje se utiliza aquí. ¿De qué te han servido los cursos, no solo a la hora de escribir, sino a la hora de afrontar, contar estas historias tan duras, pero desde otro enfoque, desde otro punto de vista, como tú comentabas? Sí, supongo que me han servido. Si yo no hubiera hecho esta formación en inteligencia emocional, seguramente habría contado las mismas historias, más o menos, pero con otro enfoque, es cierto, porque me ha servido y me da mucha pena no seguir trabajando, aunque parezca mentira, me da pena no estar allí, porque todo lo que sé ahora y las herramientas que tengo y que manejo y cómo yo vivo ahora el día a día no tiene nada que ver a cómo lo hacía hace unos cuantos años. Y aunque yo siempre no, miento. Yo comencé siendo una funcionaria muy recta, muy súper funcionaria y malísima, malísima seguro, pero bueno, eso cambió y después me convertí, no voy a decir en lo contrario, pero sí en alguien que intentaba ayudarles, que se comprometía con ellos, que me llevaba incluso trabajo para casa, en la mente y a veces incluso no en la mente, ¿sabes? Porque eran historias, son historias reales, son personas. Entonces, por más que te enseñan que eso no debes de hacerlo o que no se puede hacer, porque si no, cada día son internos nuevos, se van, vienen, te tienes que despedir, te da pena que se vayan, aunque estés alegre porque se vayan en libertad, ¿no? Pero es un mundo en el que es imposible no involucrarse. Hoy en día, con las cosas que sé, con la formación que tengo, pues quizá les hubiera incluso ayudado a ellos y me hubiera ayudado a mí misma a sobrellevar determinadas situaciones. Por eso quizá sí se note en la manera de escribir, ¿no? Creo que he pecado, si se puede decir pecar, de demasiada compasión, demasiada humanidad. Habrá quien diga, y ya está, no pasa nada, que, hombre, pero es que los internos están por algo, es que fulano, ¿cómo puedes hablar así si cometió tal delito? Bueno, historias, ¿no? Y yo, de hecho lo apunté por aquí, que me gustaría que cuando la gente leyera este libro, lo leyera con apertura y sin juicio, que trabajamos tanto el tema del juicio, ¿no? Lo leyera desde otro sitio en el que se pusiera, no en el pellejo, no en la piel de un interno, porque eso seguramente es imposible, pero sí a lo mejor en la piel de las familias o en la piel de algunas personas que han llegado allí porque la vida les ha puesto en esas circunstancias, no han nacido en el mismo barrio que nosotros, ni han tenido las oportunidades que hemos tenido nosotros. Entonces me gusta hacer hincapié en esto para que se entienda el por qué yo le doy este sitio, este lugar quizá un poquito benévolo, un poquito compasivo al interno en general. También hay que decir que a alguno no lo trato tan bien. No por nada en particular, sino porque tenía que haber historias con finales felices y con finales crudos y ya está. Solo puedo decir que algunos se mueren, eso está claro. No cuentes finales. Algunos se mueren. ¿Y te atreverías a presentar este libro ahí en la cárcel si te invitase? Ya me han invitado, sí, ya tengo fecha además. Por eso va a ser muy guay. Sí, creo que, bueno, exacto no te lo puedo decir, pero el 18 de enero por ahí, en Sevilla 1, sí, me ha invitado Marta. Y Marta es la directora de la escuela, vamos, de todos los profesores allí en prisión, en Sevilla 1. Es la que me presenta el próximo domingo, allí en mi urba. Y bueno, en cuanto lo ha leído y en cuanto ha sabido de esta historia, dice, Mada, tienes que presentarlo allí. Y bueno, pues la directora también sabía de la historia porque le pedimos permiso, hay que decir, y no quiero que se me olvide, por favor, que la foto está hecha hace un mes por uno de mis compañeros, por Germán, y bueno, pues le pedí, él es muy fotógrafo, muy bueno además, y le pedí, oye, hazme una foto, que necesito una foto para mi libro. Y bueno, por supuesto, pedimos los permisos que hacían falta, pero la directora sabe del libro y nada, lo presentaré. No sé la aceptación que tendrá entre los internos.
No sé si quedará tampoco alguno de los que yo conocí. No, pero es muy guay que además se dejan allí como varios libros, ¿no? Para que ellos lo puedan sacar y Sí, leerlo. ya se lo han llevado y lo están trabajando. Van a trabajarlo de aquí a enero. Sí. Qué guay. De hecho, se nota que eres escritora porque te centras mucho también en historias que transcurren por la biblioteca de la cárcel. Eso tiene que ver con mi paso por ese periodo de preventivos, como digo, porque trabajé unos cuantos años en el módulo de estudio, donde había una de las bibliotecas así más, bueno, mejores de aquí de preventivos, y después estuve con menores. También hay algún relato en el que se ve, por ejemplo, el relato de los inmigrantes. Esos eran niños que tenía yo allí recién llegados en patera, además, y con unas vidas tremendas. Y, por supuesto, está totalmente inspirado en aquellos chavales que vivieron y que me contaron, además, porque todas estas historias, o algunas de ellas, o parte de ellas, diría, son historias que ellos me han contado, en parte. Y la otra parte es la que yo me he imaginado, es la mía, y digo, bueno, a este le conozco poquito. Hay un interno en concreto que sale varias veces, que yo no conocía, lo conocía mucho, pero tampoco he indagado mucho en su vida. Con lo cual, todo lo que cuento de él es la ficción que yo he creado. Cómo me gustaría a mí que hubiera sido, su infancia, bueno, todas esas cosas. Pero el interno existe, casi todos existen. Qué guay, porque creo que en parte es una pena que no vuelvas a trabajar en la cárcel, porque creo que a día de hoy ejercerías no solo de funcionario de prisiones, sino de terapeuta un poco con todo seguro, porque te saldría esa formación que tienes ya intrínseca en ti y que eres muy buena. Pero que sepas que todos lo hacemos, ¿eh? Todos los que están aquí y trabajan allí, en muchos momentos tienen que hacer de psicólogos, de madres, de novias, de todo. En el sentido de tienes que escucharles, porque es lo único que tienen muchas veces. Y llegan, señorita, ¿le puedo contar una cosa? Pues sí, pues a veces no puedes, pero casi siempre en mi caso, yo me ablandé mucho con los años y sí les escuchaba sus historias, que hoy en día me han valido para algo. No, y es brutal porque al final, bueno, me entras en un momento dado que muchas veces no quieres saber qué delito ha cometido por el prejuicio que puedas tener con ese preso, esa presa. Y es verdad que a día de hoy te gusta saberlo, o ¿te gustaría saberlo o no saberlo a día de hoy? Yo siempre he pensado que no se debe de saber. Los funcionarios no deberían saber. No, y de hecho no lo sabemos muchas veces, ¿eh? A no ser que o te lo cuenten ellos, o hay alguna historia por la que te tengas que enterar. Pero en principio eso se mantiene en intimidad, se queda en otro plano. Nosotros no tenemos por qué saber cuál es su delito, porque nuestro papel no es juzgarlos ni tratarlos de manera diferente. Cuando lo sabes, pues hay veces que si caes un poco. Yo recuerdo cuando llegaron los chicos de la manada, que todavía estaba yo allí, pues claro, cuesta ponerte el velo y decir son personas igual que los demás. Cuesta un poco, ¿no? Pero después con los años o con los meses y con el trato, muchos de los internos que yo nombro tenían delitos feos, como decimos nosotros, ¿no? Y delitos importantes, asesinatos o violaciones. Y sin embargo yo los trato bien en el libro, porque llega un momento en que tú no ves el delito. No sé si me darán la razón los que me están escuchando, ¿no? Los compañeros. Pero yo creo que hay un momento en el que tú estás viendo a la persona, o por lo menos a mí en los últimos años ya me sucedía mucho más eso que no lo contrario. No, claro, y un poco que cada uno hace eso realmente a saber de dónde viene y, bueno, y tú lo dejas caer también en el libro, que hay muchas veces que ese chico, esa chica, o ese hombre, esa mujer lo ha hecho lo mejor que podía con las circunstancias que tenía alrededor. Es que eso es muy fácil hablar. No sé si alguna tiene alguna pregunta. Si no, yo sigo hablando y yo hablo un montón y nada también. Ay, qué bueno, venga Álvaro, anímate. Pues yo ya quería aprovechar y preguntarte, Mata. Bueno, antes de nada, no me he leído el libro, pero hoy lo voy a comprar.
No te digo la enhorabuena de vuelto libro. Contaba contigo. Pero bueno, sí, porque a mí es un mundo que me llama la atención, que además creo que es muy interesante por el trabajo personal que conlleva también, no solo desde el punto de vista de la persona que está en prisión, sino también de muy interesante el trabajo que hacéis y lo difícil que es. Pero bueno, ya me estaba preguntando así internamente, y voy a preguntar. De la realidad, nuestro sistema se supone que es un sistema que persigue la reinserción, que confía en las segundas oportunidades, así está instaurado. Yo creo que es un sistema que debe ser así. ¿Qué de real hay en nuestro sistema? O sea, ese es el espíritu, ¿es real desde dentro o hay, y no hablo solo de los trabajadores, hablo del sistema ya en toda su dimensión, digamos? ¿Cuál es tu perspectiva o tu pensamiento respecto a eso? Bueno, tú lo has dicho, en el artículo 1 de la ley penitenciaria lo dice bien claro, ¿no? Que ese es el fin de la pena privativa de libertad, la reinserción y la reeducación del interno. No tenemos los medios, a veces no tenemos las ganas, también hay que decirlo, porque quizá tampoco se nos motiva para que tengamos esas ganas de trabajar en ese aspecto. Pero muchas veces lo que no tenemos son los medios, igual que me imagino que en las escuelas, con los niños. ¿Se hace lo que se puede? Bueno, yo desde luego tengo la conciencia tranquila de que sí lo he hecho y creo que se hace. Creo que la gente que yo conozco, con la que yo he tenido el gusto de trabajar, en general sí intentan. Y de hecho te alegras cuando ves un antiguo interno tuyo en la calle y sabes que está trabajando, que ha hecho su vida, que le va bien y te saluda, ¿no? Hombre, don no sé qué, o señorita, qué alegría y tal. Pues eso, a mí por lo menos, y creo que a todos nosotros nos gusta verlo y nos gusta saber que aunque sea uno, dos o tres, lo logran. La mala noticia es que hay muchos que no lo logran, pero porque vuelven a salir al mismo ambiente, vuelven a tener la misma coyuntura en su vida, vuelven a caer otra vez en la droga o tienen que volver a robar para sobrevivir, porque además, como dices tú, no saben hacer otra cosa, muchos de ellos no saben hacer otra cosa. Y ya para qué te voy a contar, aunque a lo mejor este tema no me deba ni siquiera de meter, pero para qué te voy a contar de los extranjeros, que tú de este tema también entiendes. Esa gente no tiene muchas posibilidades de lograrse aquí un futuro, entonces muchas veces acaban allí, entre rejas. Bueno, yo creo que se hace, y yo diría que en España se está como a un nivel más bajo quizá, pero en otros países europeos, que sí que conozco un poco cómo funciona ahí, sí se está rehabilitando, reinsertando más al interno. Entonces creo que el futuro en España, en nuestras prisiones, también es ese. Y además ellos lo saben, que cuando nosotros entramos hace muchos años era todo mucho más regimental, la vida en la prisión era más regimental, se trataba más de que el interno se portara bien, de que se cumplieran las normas y todo eso, y hoy en día yo diría que es más tratamental, se hacen muchos módulos de respeto, se trabaja con programas para que cuando salgan puedan adaptarse, hay ONGs que trabajan con ellos y que tienen una salida el día que pueden salir. Entonces creo que sí, yo confío en que sí, en que estemos haciéndolo más o menos bien, o que mis compañeros lo están haciendo ya muy bien. ¿Y la sociedad? ¿Qué podemos aportar? Sí, la sociedad lo podemos aportar todo, todos somos sociedad, los que estamos allí dentro trabajando con ellos y los que estamos fuera. Y la sociedad no es tan benévola, te diré, por lo menos en la parte que a mí me ha tocado observar. Juzgamos, pero ¿qué te voy a contar? Si juzgamos al vecino porque lleva los pelos largos o tatuajes o no sé, o es de una condición sexual diferente a la nuestra, imagínate cuando nos toca un vecino que ha estado preso. Ahí vamos, le hacemos la cruz, sí o sí. Es así, ¿no?
¿Que queremos que no sea así? Pues sí, desde luego yo, no sé, lucho por ello en mi pequeño granito de arena, me gustaría que fuera por ahí, pero es así, no se les perdona, no se les perdona. ¿Alguien más que quiera aportar? No preguntar simplemente, sino aportar a lo mejor otra visión a esto que estoy diciendo, que es la mía, nada más. ¿Algún funcionario que quiera contrarrestar mis opiniones? O alguien que dé una opinión más desde el punto de vista de la temática, del contenido, una opinión literaria, alguien que se la haya leído ya, que nos aporte algo. Es que creo que no, Fernando, porque se trajo el martes pasado, vino de Madrid el mismo martes y solamente yo creo que lo han leído, 4 personas, los que me presentan y poco más. Si damos un poquillo de tiempo... La semana que viene, ya. Exactamente. quedamos dentro de un mes, nos tomamos aquí una cervecita con Fernando y comentamos. Dime, Sergio. A mí, bueno, sabes que mi admiración por ti en el tema de escribir, en el tema de lo que has pasado, pero ya no lo que has pasado en tu vida, sino en la cárcel, ¿no? O sea, que me apasiona, me gusta mucho escucharte. Yo quisiera saber, tanto de ti como de algún compañero, qué se siente o se puede sentir al haber escuchado, yo creo que usted había escuchado llorar a más gente que nadie en la vida. ¿De qué pasa o cómo se puede llevar eso, tanto al principio como a mediados, como sea, cómo se puede llevar eso? Porque yo escucho llorar a alguien y se me coge el alma. Y si tú ves a alguien que está en una casa, que está entre rejas, está llorando, y encima ese llanto te llega, ¿cómo lo lleváis ustedes? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es una madrugada? Porque supongo que no será lo mismo escuchar un llanto por la mañana, el día, por la tarde, que de madrugada, por la noche. Que me gustaría que me contaras un poco eso. Hombre, hay quien dice que nos... a ver si me sale bien la palabra. Nos prisionalizamos. Es que nunca sé decirlo bien, fíjate. El caso que, para explicar el término, nos hacemos duros. Porque si no, es que llegarías todos los días a tu casa hecho polvo. Pero todos los días, imagínate 26 o 30 años llegando a tu casa de trabajar hecho polvo por las historias que has visto, porque ha llegado un interno nuevo, que fíjate lo que ha pasado, que no sé qué, que no sé cuánto. Te acostumbras un poco, pero en mi caso, yo solamente te puedo hablar de mí, claro. En mi caso, yo no he llegado a acostumbrarme mucho y yo lo sufría. ¿Te has saltado alguna vez la norma de tener que abrazar a alguien o darle la mano porque sentías que tenías que hacer? Sí, claro que sí. Y algún interno me ha robado algún... Me hace gracia recordarlo. Cuando tú entras en prisión, por supuesto no quieres que un interno te bese o te abrace o te toque, ¿no? Es algo como que, quita. Pero después, con los años, cuando alguno se ha ido en libertad y ha estado súper agradecido por el trato que tú le has dado, o, bueno, te ha cogido cariño, lo que fuera, da igual. Y de repente, recuerdo perfectamente ahora mismo un interno del este, georgiano, polaco, yo diría que polaco, que se fue, se lo llevaban además extraditado y justo allí en ingresos cogió, se abrazó a mí y me dijo: señorita, muchísimas gracias, no sé qué hubiera sido si usted no me hubiera ayudado, no sé qué, tal. No te pasa todos los días, ¿eh? También habrá quien diga: esta perra judía, mira cómo me ha tratado. Pero en mi caso sí me ha pasado algunas veces, o muchas, diría, que me han dado las gracias muchas veces y que se han abrazado, que me han robado 2 besos y me los he tenido que tragar. No pasa nada. Al final sí que te das cuenta que, por supuesto que no pasa nada, que son personas, ¿no? No muerden ni nada por el estilo. Y te llevas ese... Yo he llegado a casa con ese buen rollito de: pues se ha ido fulano en libertad y se ha venido para mí. A lo mejor no estaba ese día con él en el módulo porque me habían puesto en otro sitio y me ha buscado para despedirse. Pero que estoy hablando yo, y todos los que están aquí saben que eso sucede y que muchos internos cuando se van les dan las gracias o nos dan las gracias por la pequeña parte que nos toca de que vivan
un poquito mejor, o de sentirse escuchados, o de si les puedes hacer un favor, hacérselo sin saltarte la ley estrictamente, porque ahí no te puedes o no debes pasar, ¿no? Pasarte al otro bando. Pero rozando ahí, pues alguna vez, claro que sí, que hacemos cosas, o me puede traer usted, yo recuerdo, como yo estaba allí en el módulo de estudio, que había alguno que me pedía, ¿me puede fotocopiar esto de internet, no sé qué? Y yo llegaba a casa y digo, ¿y ahora me tengo yo que poner con el ordenador, con la impresora, no? Pues lo hacía, pues lo he hecho más de una vez, porque digo, él no puede, y me lo pide como un favor, y a mí no me cuesta nada tampoco fotocopiar 3 hojas de algo que necesitaba el interno porque estaba estudiando para la UNED, recuerdo el caso, pues se lo hago, se lo hice. Y he hecho, hace mucho, en pandemia, esto lo quiero contar, en pandemia me pusieron un día, o era un domingo, y me pusieron en un módulo en el que estaban aburridísimos porque estaban todos como confinados. Cuando llegaban tenían que pasar 15 días confinados en un módulo para no juntarse con los demás, por si acaso alguno venía. Bueno, lo que hemos vivido todos, ¿no? Entonces yo recuerdo que estábamos en el mixto, ahí en ingresos del mixto, y me tocó hacer un domingo con ellos. Pues desde por la mañana ya, señorita, qué aburrimiento, no sé qué, para acá y para allá. Yo ya, por supuesto, escribía y estaba con toda esta historia mía. Y entonces los puse a escribir. Sí. Digo, vamos a organizar un concurso, venga, vámonos, ¿quién va? Al principio no me hicieron mucho caso, después un poquito más, después ya me los traje a lo mío y logré algo muy bonito que por supuesto tengo guardado en casa, logré que cada uno escribiera un pequeño relato y yo hice un relato coral con cada uno de sus historias, pues un relato global, que por supuesto tuve que pasar a ordenador, imprimírselo y dárselo antes de que acabara el día. Y claro, ellos contentísimos. ¿Por qué lo cuento? Bueno, es una anécdota, ¿no? Pero yo estaba muy contenta de poder hacer algo, además de lo que a mí me gustaba, que era escribir. Ellos estuvieron súper entretenidos y súper orgullosos, porque lo leímos en público. Había gente que casi no escribía, y otros se daban como de yo poesía, ¿vale, señorita? Y digo, vale, pues venga, poesía, lo que tú quieras. Pero bueno, al final pasamos el día, se divirtieron, bueno, incluso ya te digo, estaban orgullosos de ellos mismos, ¿no? De haber escrito aquello. Y después, meses después, cuando me los encontraba por ahí, se acordaban de la historia y me decían, señorita, ¿se acuerda de mí? Sí, aquel día que vino usted hizo un relato con nosotros. Pues esas cosas son bonitas y quizás sean las que a mí me han hecho, en este caso, reflejar esa realidad que ya digo, seguramente no será muy objetiva, porque hay otra realidad del día a día en la que hay cosas duras y momentos malos. Pero es cierto que a mí no me ha tocado vivir mucho esa realidad, no me ha tocado demasiado, gracias a Dios. Y entonces, bueno, me quedo con lo bueno, me quedo con todo lo que me he reído con ellos, con todas las gracias que me han dado, con todas las cosas, las historias que me han contado. Y nada, y ahí está la muestra creo que en cuanto lo leáis vais a ver que sí, que me he quedado con esa parte nada más. La otra no sé si la escribiré algún día, pero bueno, ahí se queda. Oye, Mada, ¿nos quieres leer un poquito de algún trocito? Perdona, Isma, ¿tenías una preguntita? Sí, no, yo quería cambiar el término de la pregunta y no hablar de la mala funcionaria, sino de la mala escritora. Y por curiosidad, ¿qué necesita Mada para escribir? ¿Tienes algún tipo de ritual, algún espacio especial o en cualquiera, al final? ¿O tú necesitas tu ritual, tu cosita? ¿Sabes qué tipo de...? No sé si quieres. Sí, me doy cuenta que sí, siempre escribo en el mismo sitio. Tengo allí, tú has estado en mi casa, en mi salón, tengo allí un rinconcito mío con una mesita, mi sofá y tal. Y lo que pasa que es una parte de la casa por donde pasan los demás. Entonces, bueno, mi hija ya está afuera, entonces lo respeta, vamos, no está. Y mi marido, el pobre, tiene que respetar. Entonces hay veces que lo miro como diciendo, ¿vas a acabar ya de pasar para arriba y para abajo, que me estás interrumpiendo? No hay aislamiento ni nada, o en tu vida diaria.
Sí. Suelo madrugar, me gusta, si tengo que escribir o si quiero, si me está rondando algo en la cabeza, madrugo, me hago un café que me lo dejo enfriar ahí durante horas y me pongo a escribir y ya a lo mejor llega a la 1 o a las 2, se supone que tengo que haber hecho la comida y todas esas cosas y no he hecho nada. Pero bueno, ahora ya estoy liberada de niños pequeños y de esas cosas y Andrés lo comprende todo. Que por cierto, casi todos sabéis que está malito estos días. Me ha dejado no, suena mal. Me ha animado a que viniera, a que le diera normalidad a todo esto. Enseguida va a estar otra vez allí currando, porque él es también funcionario y... Sí. Le encantaría estar aquí, el año pasado estaba él aquí con nosotros, pero bueno, este año no puede ser, a ver si pronto lo recuperamos, ya ahí está, como siempre. Y seguro que Andrés también te habrá contado historias suyas y habéis compartido, ¿no? ¿No llegáis a casa y a lo mejor habláis de algunas historias del propio trabajo? Porque... Sí, claro. No se debería, ¿no? Porque llegas de trabajar no sé cuántas horas que hacemos y seguir hablando de trabajo es un poco rollo. No siempre se hace, ¿eh? Hay veces que no quieres saber nada. Pero para el libro... Pero, bueno, aparte que yo al pobre le he tenido leyendo mis relatos, que antes de ayer lo leyó allí en la habitación del hospital, lo acabo de leer y dice, casi todos ya me los había leído. Digo, ya, así que eres mi lector cero. Pues sí, algunas cosas a lo mejor tienen más que ver con cosas que él me ha contado que con cosas que yo he vivido, porque él además lleva más años que yo, pero bueno, yo creo que él no se dedica tanto como yo, como mujer, como buena mujer que soy, a indagar en las vidas de... Creo que no sé. O por lo menos no me lo cuenta, a lo mejor sabe muchas cosas y no me las cuenta, ¿no? ¿Verdad, Manuel? Los hombres son como más sota caballo. Pero bueno, ese sería otro tema en el que nos vamos a entrar. Bueno, pues yo te animo a eso. Venga, sí. A que leas un trocito y así le dejes con la mano. Yo voy a aprovechar para ir al baño. Hay relatos, bueno, ya lo hemos hablado, de internos, de internas, de niños que nacen allí, como he dicho, y míos. El primero y el último soy yo no la protagonista, pero parte de ella, ¿no? Hay uno que me gusta mucho que se llama El blues de la soledad y es de una chica y dice: me llamo Mónica y llevo presa 5 años, 4 meses y 12 días. Los que me quedan prefiero no recordarlos. ¿De qué serviría? El pasado y el futuro son espacios vacíos para mí. Vivo cada momento concentrada en el instante presente. ¿Por qué? Por pura necesidad. Si no lo hiciera, ya me habría vuelto loca. Quizá lo esté. Este es un mundo donde habito. Merma tus capacidades sin que apenas te des cuenta. Las dos, las físicas y las de la mente. Por no hablar de las emociones, esas ya no existen. Se han ido apeando en cada estación de este viaje infinito. No siento ira, ni sufro, ni me enfado. Tampoco amor, esperanza o alegría. A veces pienso que el hueco formado se está llenando de átomos en movimiento, de energía, y que cualquier día mis sesos y mis entrañas se esparcirán por la celda tras una explosión súbita. Vale, sí, recobraré la cordura por un rato. Este es un relato de una chica que no pienso desvelaros porque es muy intenso y... Tienes que dejar ahí con la entrega todo. Sí. Porque ahora está allí Martín, a la derecha, ¿veis? Y están además los dos libros, tanto el primero como el segundo. Aunque yo creo que de los que están aquí, muchos ya tienen el primero. Hay un relato de... Por supuesto, tenía que haber un relato de alguien que intentara fugarse. Ahí lo dejo con lo de intentar, no sé si lo consigue o no, ya lo veréis. Y le ha hecho mucha gracia a la poca gente que lo ha leído hasta ahora, porque mi manera de hacer que se fugaran o de intentar que pudieran hacerlo
es un poquito extraña. Solo os leo un cachito de nada. Se llama Caballo de cartón. Acaricio la idea desde hace mucho tiempo. Cada día, de camino al taller donde llevo a cabo mi destino de mantenimiento, paso al lado de los contenedores de reciclaje y pienso siempre lo mismo. Ahí está tu libertad, negro, ahí la tienes. ¿Cómo no se le ha ocurrido a nadie? Ni idea. De vuelta al módulo, terminada la jornada laboral, los enormes recipientes de plástico amarillo, azul y verde continúan en el mismo sitio. Imagino, o no, que uno me susurra: aquí, ven, da un salto y métete dentro. En unas horas estarás fuera, serás libre. Corre, ven. Los cubos no hablan, pero yo juraría que este es mágico. Sí, el azul, el de los cartones. Él es el responsable de mis fantasías. Cada noche, en mi chabolo, sueño con un caballo de cartón en el que galopo alojándome de estos muros. Cada mañana la claridad me trae de vuelta a casa. A mí se me flipó, ¿te